que me escuchan bien. Yo veo que los participantes se van sumando, eh, pero bueno, entiendo que sí me escuchan bien. Así que bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos de vuelta al antitutorial de Trello. Gracias. Perfecto, genial. Bueno, los leo por el chat, como les dije. Las preguntas las pueden hacer por el chat, si no también pueden hacer Q&A y lo vamos viendo. Yo igual voy a navegar la herramienta como si fuese administrador. Todos estuvieron invitados los que se inscribieron a través del form a colaborar en ese mismo tablero. Pero bueno, vamos a hacer todo el camino como si lo empezáramos de cero y también una vez uno que ya está avanzado para poder ver las mejores prácticas y algunas recomendaciones y tips sobre las nuevas funcionalidades que estuvo trayendo Trello en estos últimos meses que no estaban antes. ¿Ok? Así que bien, avanzamos. Vamos a ir directamente a la herramienta. Yo lo tengo en pantalla maximizada, de todos modos lo voy a agrandar para que lo puedan ver bien. Pero bueno, este es el tablero principal de Trello. Yo ya lo armé y lo hice utilizando un template, una plantilla. Les voy a mostrar cómo llegué hasta acá, porque es importante que ustedes no piensen que hace falta hacer todo de cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si no tengo ningún tablero, voy a tener la pantalla en blanco. Entonces, si yo voy a mi home, me va a mostrar todos mis tableros, ¿sí? Yo ya tengo varios tableros, pero puede ser que no tengan ninguno y no hay ningún problema. Entonces, si yo quiero crear un nuevo tablero, puedo ir desde acá mismo, crear un nuevo tablero, o mismo desde mis tableros me va a abrir un menú a la izquierda. Exactamente es el mismo camino, ¿sí? Entonces, yo voy a crear un tablero y fíjense que la primera opción es añadir un título. Vamos a ponerle prueba, ¿sí? No importa. Y lo vamos a relacionar a un equipo. Fíjense que yo agregué un equipo que fue el del tutorial, que estaba la fecha pasada, pero yo no pude darlo porque no tuve internet. Pero bueno, vamos a darle visibilidad para las mismas personas. Y si no puedo ponerlo sin equipo, si es que no estoy segura. Podemos elegir acá mismo un color o esto lo podemos editar después. Supónganse que lo vamos a poner en naranja. Y aquí yo puedo o crear un tablero que básicamente es un canvas, o sea, una pantalla en blanco en donde yo voy a poder agregar y quitar y editar cualquier, cualquier ficha, cualquier columna, pero a mí me parece que está bueno elegir plantillas. La versión gratuita, yo estoy utilizando la versión gratuita. En la versión gratuita hay muy buenas plantillas que realmente me resultan bastante útiles. Están por categorías y pueden ver distintos, más allá del template, lo importante es leer para qué está orientado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay para sincronización, para ver de equipos colaborativos, hay con Link Canvas, como bien de negocio o para emprendedores. Pero bueno, yo voy a elegir este, que es uno cualquiera, no importa, y acá me va a mostrar un preview de cómo se ve. Entonces, me explica, yo lo tengo en español, pero como ven, mucha de la información que me muestra, la muestra en inglés, porque todavía no está traducido completamente el sitio de Trello para soportar español. Solo tiene los menús principales, como pueden ver acá a la izquierda o arriba. Bien, así que es posible que todavía no encontremos todas las funcionalidades o las explicaciones en español. De todos modos, pueden usar el traductor de Google arriba para la tab, digamos, para la solapa, y aplicarla de esa manera, pero no va a ser la traducción de la herramienta. Bien, entonces, vamos a utilizar la herramienta, utilizar la plantilla, le vamos a poner como título prueba 2 y vamos a conservar como tal cual está. Entonces yo ahí le di Enter para que me genere esta plantilla. Y aquí la podemos ver. Esta plantilla está creada de cero y me da ya el formato, ¿sí? Entonces yo voy a quitar el menú. Y como ven, ya me genera columnas. Y yo con el scroll puedo, directamente arrastrando la pantalla, puedo navegarla. Ahora, si yo quiero borrar esta columna, la puedo borrar. Lo primero que tengo que hacer para borrar columnas o fichas es archivarlas. No puedo borrar de cero. Es decir, desde esta pantalla no puedo borrar directamente ni plantillas, ni carpetas,
ni listas. Entonces, si yo quiero borrar, supónganse, la visión, porque esto es de negocio, entonces fíjense que tiene la visión, los valores, metodología, obstáculos, es una plantilla, ¿sí? Yo le puedo cambiar los nombres, pero supónganse que la quiero borrar, la archivo, y una vez que está archivada, yo puedo directamente, y puedo ir acá a las archivadas, y puedo ver directamente para borrarlas, ¿sí? Pero no puedo borrarlas directamente desde esta vista. ¿Bien? Bueno, así es como llegué a la otra pantalla que ahora vamos a volver. Todo se puede cambiar. Entonces yo ahora voy a volver al que tenía armado, en donde los invité a todos los que se anotaron a este webinar. ¿Para qué? Para que puedan interactuar, para que se puedan agregar, ¿sí? Lo importante es, Trello originalmente no fue organizado para que tenga una actualización sincrónica y que se muevan las fichas solas. Es decir, si yo acá lo marco completo, no se van a mover a una columna de completo, ¿sí? Eso originalmente fue pensado para que uno haga esto, para que uno pueda, ¿ven? O mover tareas de un lado a otro, pero de forma manual. Ahora yo les voy a mostrar más adelante qué pasa con las funcionalidades que se agregaron y las automatizaciones. Pero hay algunas automatizaciones que aún no hacen este movimiento que acabo de mostrarles yo arrastrando con el mouse de forma automática. Pero bueno, cada vez que queremos ingresar a una de estas tareas, yo puedo hacer un clic o puedo editar. Si yo hago clic en editar, solo me va a editar el título y me va a dar como un menú rápido de edición. Que si yo luego quiero llevar, por ejemplo, cambiar miembros, me va a hacer como si fuese un acceso rápido, ¿sí? Un shortcut. En cambio, si yo quiero ver el detalle de una tarea en particular, hago clic sobre ella y ahí sí me trae todas las opciones y funcionalidades que puedo hacer con esa misma tarjeta. Bien, entonces, ¿cómo llegué acá? Vuelvo a repetirlo. Hago un clic en cualquiera de las tarjetas y me lleva al menú principal. Y aquí yo puedo, lo mismo que tenía como acceso rápido hace un ratito, desde afuera, lo puedo hacer acá. Entonces puedo agregar gente al tablero, puedo remover, puedo utilizar etiquetas, que estas son las etiquetas que me da la plantilla, yo las puedo, ven, crear nuevas o modificar. Todo esto lo puedo hacer a medida, como yo quiera. Puedo generar una lista de validación o una checklist y puedo copiar desde otras herramientas, ¿sí? Y también puedo asignarle un vencimiento. Pero como les digo, el vencimiento, que está bien asignarle una tarea, cuando yo la marco completa, no va a hacer nada más que ponerle el color que le asignamos a esa etiqueta. Porque esta herramienta no admite, en la versión gratuita, actualizaciones de movimientos de tarjeta. Yo igual ahora les voy a mostrar qué pasa con las automatizaciones en la versión gratuita, que sí se pueden hacer y que son bastante útiles. Pero bueno, como verán, se pueden hacer adjuntos, se puede escribir aquí comentarios para que otros compañeros puedan verlo. Entonces es bastante bueno para comunicarse sin necesidad de hacer por ahí una llamada para revisar esto en tiempo real. Y por supuesto que también puedo ocultar, mostrar detalles, agregar aquí, por ejemplo, una presentación, puedo editar el detalle de la descripción. Todo esto es editable completamente. Y se puede combinar, como ven, se puede mover, se puede archivar, se puede compartir. Lo puedo compartir con un link. Entonces, si alguien no tiene el acceso a toda la carpeta o se perdió de dónde está, le puedo mandar el link para que acceda directamente. Y esas son las funcionalidades de las tarjetas que yo tengo acá. Bien, entonces, ¿cómo llegué hasta acá? Armé un template y lo edité. O sea, le cambié todas las tareas que venían por default y agregué algunas. Y esto estaba con fechas de la semana pasada. Por eso la fecha, fíjense que está como vencido. Sin embargo, acá no pasó nada. ¿Ven? Ahora, yo acá a la derecha agregué, hay una que dice completado, lo lograste, realizaste todo esto en una semana. Para que aparezca ahí, tengo que hacer esto. Y recién ahí está como completo. Tiene estas animaciones, ¿sí? Pero hasta que no los mueva, no van a aparecer. Y hasta que yo no archive, por ejemplo, jueves, que ya está listo, no lo voy a poder eliminar.
¿Por qué me gustó este template? Porque me pareció bueno la planificación semanal, porque yo puedo mover todas estas todas estas tareas hacia completado y aún así mantener la estructura de la semana. Esto se puede hacer con cualquier columna que quieran, por ejemplo, pendientes, pendientes del mes, en curso, la columna que ustedes quieran, ¿sí? Realmente no hay no hay un límite. Ahora, si yo voy a la vista de calendario, me va a mostrar las mismas tareas que yo tenía en en la vista de columnas, me los va a arreglar de esta manera. Entonces, si yo voy a la semana atrás, me va a mostrar, y fíjense que yo siempre puedo scrollear, o sea, es bastante fácil de navegar, y también puedo agregar desde acá. Entonces, en esta vista, yo puedo agregar una tarjeta que luego me va a aparecer en el jueves, ¿sí? De esa semana. Entonces, supónganse que yo hago un clic y agrego una tarea, tarjeta de prueba, ¿sí? ¿Para dónde? ¿En qué lista? Fíjense que yo puedo elegir otras listas, ¿ven? Pero bueno, lo voy a agregar en el jueves. ¿Y en qué posición? Que esto es importante a veces, porque a veces se agregan todas al final y está bueno que que las nuevas tarjetas estén arriba. Esto sí se puede, la posición de las tarjetas, yo ahora les voy a mostrar que sí se pueden automatizar. Bien, entonces yo aquí agregué entonces una tarjeta que ahora me aparece como nueva. Bien, esta es la vista de calendario. Lo que no me permite la versión gratuita es integrar con calendarios externos, como por ejemplo el de Google, que otras herramientas, como por ejemplo ClickUp, que es muy parecida a Trello, pero es más automatizada, sí permite esa integración. Como verán, las tareas que están completas aparecen tachadas y las que no fueron marcadas como completas están sin tachar para que sea fácil de reconocer qué carga de trabajo tengo y cuáles son las que tengo pendientes para hacer. Simplemente es otra vista. ¿Bien? Hasta acá es más o menos cómo se navega. Algo importante es, si yo tengo un mínimo de 4 columnas, más o menos me va a llevar entre 6 y 8 horas semanales actualizar este tablero para, digamos, en la interacción de los equipos. ¿Por qué? Porque como les decía, esto es muy manual, entonces mínimo voy a tener que acceder por lo menos 1 hora por día para dedicarme a modificar, actualizar, editar y hacer los cambios pertinentes de ese día, porque obviamente siendo una herramienta digital no va a reflejar los cambios que pasaron en la vida real. Por ejemplo, si yo tenía esta tarea y la hice, a menos que yo ingrese a la herramienta y le avise a la herramienta, digamos, a Trello, que verdaderamente fue hecha, entonces Trello nunca se entera y para Trello siempre quedó en pendiente. Este tipo de interacciones o de administración es importante para saber si nosotros vamos a ser los únicos que vamos a administrar esta herramienta o si vamos a delegar también tareas en otros miembros del equipo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no prevemos esto, es muy posible que el equipo lo deje de utilizar porque sienta que no está actualizada la información que yo veo en el tablero. Entonces, el mayor desafío de Trello para sostenerlo en el tiempo es entender el tiempo de administración que me lleva para poder mantener el tablero actualizado y el engagement del team bastante activo, que generalmente lo que pasa es que luego de unas semanas lo dejan de utilizar porque sienten que siempre está como un paso atrás, ¿no? Y siempre es necesario hacer cambios para que refleje realmente dónde estamos parados, entonces no es tan directo como uno esperaría. Pero bueno, mi consejo ahí es, quien sea el administrador del tablero, designar a otras personas como administrador para poder dividir esta responsabilidad y asegurarse de que siempre la información que muestran los tableros y las fichas son realmente actuales. Entonces el equipo puede realmente saber en dónde está parado, qué es lo que está pendiente o quién está haciendo qué. Porque, por ejemplo, rápidamente yo puedo ver con las siglas, y si me acerco sin hacer clic, veo el nombre de quiénes son los responsables de cada tarea. Entonces, para división de tareas en equipos, está muy bueno el hecho de poder navegar la herramienta y decir rápidamente, ah, yo pensé que esta tarea la tenía yo, ah, no, la tiene Mavi, perfecto, listo, o ¿qué más tengo yo? Entonces yo puedo ver mis tareas
rápidamente y decir, ah, bueno, yo solo tengo esta tarea y ya la hice. ¿Bien? Entonces, este tema de la cantidad de horas puede incrementar de acuerdo a cuántas columnas y cuántas fichas tenga. Generalmente en producción, es decir, utilizando esta herramienta en un equipo de trabajo de entre 5 y 10 personas, con mínimo 4 columnas, ¿sí? Me lleva mínimo 10 horas semanales. Esa es la carga horaria que te lleva utilizar la herramienta. Ahora, ¿qué beneficio me da? Que yo puedo ahorrarme meetings, puedo ahorrarme llamadas, puedo ahorrarme chats, puedo ahorrar un montón de otras actividades que hubiese hecho para compartir esta información. Entonces, el beneficio que ofrece Trello es que es un lugar centralizado para que todos podamos acceder a lo mismo en el mismo momento en un solo lugar, en lugar de enviar, copiar y pegar información en mails o repetir uno mismo la misma información en distintas meetings o en distintas llamadas, que eso es lo que generalmente suele pasar cuando uno manda, por ejemplo, un mail de estatus. Bueno, esto directamente elimina el mail de estatus, como mucho se puede enviar un mail en donde diga el tablero de Trello ya está actualizado. Y de esa forma todos con el link ingresan y ya ven las actualizaciones y cuáles fueron esas modificaciones. Que esa es mi recomendación de cómo utilizar. O sea, no duplicar tareas, sino tratar de complementarlas con las otras herramientas. Miren lo que agregamos en el calendario. Las agregamos acá, en hacer esta semana, y me apareció arriba de todo. Esta es la que agregué directamente del calendario. Y ahora yo puedo ingresar, me dice plazo vencido porque dice 27 de agosto, entonces yo ahora puedo cambiarla y decir que venza, por ejemplo, no sé, el lunes, entonces ahora ya no me va a aparecer como plazo vencido y puedo de hecho marcarla como hecha. Entonces si le agrego la etiqueta de completo, ahora me va a aparecer como que ya la hice y la puedo arrastrar hasta completo para finalizar esa actualización. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Siempre tener una columna de completo para ir limpiando la vista, es decir, que cuando yo navego no tenga que hacer scroll. Si yo tengo que hacer esto en todas las columnas, esto por ahí no invita tanto a la participación de los miembros del equipo y frustra un poco el hecho de ver. La idea es que Trello sea fácil de ver. ¿Sí? Obviamente que yo acá lo tengo con Zoom, sin Zoom voy a ver más información más rápido, ¿sí? Pero bueno, para los fines del webinar yo se los quería mostrar más grande para que vean con detalle todo lo que estuvimos haciendo. Bien, hace unos meses o hace un poco tiempo, Trello agregó un concepto que es el butler, que es como si fuese un mayordomo, pero básicamente es una ayuda, ¿sí? Es una ayuda dentro de lo que yo puedo hacer en las funcionalidades de la herramienta. Lo que acá me permite son reglas, tarjetas, o sea, automatización de tarjetas, automatización de toda la planilla, o sea, de todo el tablero. Y acá tengo las funcionalidades de calendario y de fechas límites que en la versión gratuita no están incluidas. De hecho, yo aquí voy a calendar y me dice que esto no está permitido y en fechas límites no está permitido. Fíjense que esto es algo que me preguntaron, de hecho, y vi que completaron al momento de inscribirse, que es algo que dice crear comandos cuando está cercano a vencimiento de una tarea. Es decir, puedo programar para que me envíe un correo electrónico o una alerta en la aplicación, porque Trello tiene una aplicación mobile, y puedo configurar que cuando estoy cerca de que se venza esa tarea, me llegue una notificación, por ejemplo. O, por ejemplo, tratar de unificar tareas que están en la misma fecha, entonces las agrego, las acumulo en un grupo. Esta funcionalidad, ClickUp la tiene en la versión gratuita. Entonces, por eso yo a veces la comparo con ClickUp, porque ClickUp hay algunas funcionalidades que ya vinieron desde el inicio en la versión gratuita, que Trello nunca lo tuvo y lo agregó solamente para las versiones pagas. Lo mismo pasa con el calendario. Fíjense algunas de las funcionalidades que podríamos tener si usáramos otro plan. Por ejemplo, comandos recurrentes. Cada vez que yo
agrego en el calendario una reunión, por ejemplo, que le ponga una etiqueta determinada para que rápidamente yo pueda ver cuántas meetings tengo en el calendario. ¿Sí? O, por ejemplo, que cada día, o sea, agregar múltiples meetings recurrentes que yo como lo hago en un Outlook, poder hacerlo de esa misma manera en el calendar. Hoy eso no lo podemos hacer con la versión gratuita, el tema de agregar eventos recurrentes, es decir, que se repitan a lo largo de varios días o a lo largo de varias semanas, meses, años. ¿Bien? Pero lo que sí podemos hacer es crear al menos una, porque en la versión gratuita me permite una sola, reglas y botones de acceso rápido que la verdad que están son bastante útiles. Yo acá creé una que les voy a mostrar qué funcionalidad le agregué y la vamos a editar juntos porque como solo puedo hacer una sola, les quiero mostrar cómo funciona este tema. Las reglas son acciones que yo le voy a pedir a Trello que haga de forma automática, es decir, yo voy a darle ciertas indicaciones y que haya un resultado al momento de que esa acción se ejecute. Entonces, yo voy a editar, hagamos de cuenta que yo estoy agregando una nueva, pero básicamente yo le estoy diciendo, el trigger es qué es lo que va a iniciar esta regla. Y yo puse que cuando una tarjeta se agrega en el tablero, mueva esa tarjeta nueva al tope de la lista dentro de To-Do de esta semana. Pero esto se puede editar. Entonces, vamos a crear de cero. Si yo creo una regla, fíjense que yo puedo seleccionar varios triggers, es decir, varios iniciadores de esta regla. Uno puede ser movimiento de tarjetas, que fíjense que yo acá tengo varias reglas. Otro puede ser cambios. Por ejemplo, si yo la marco como completa, que luego me la agregue o que la remueva para que no me aparezca más pendiente mi nombre, por ejemplo. ¿Sí? Que eso es algo útil. También cuando se agrega un attachment o un adjunto, agregar o quitar tarjetas a mi nombre o a nombre del equipo. Esto sirve, por ejemplo, si yo estoy agregando un documento que da indicaciones para un equipo, yo puedo decir, bueno, cada vez que agrego este tipo de adjunto, notifica a mi equipo. Entonces ya directamente lo hace de forma automática. Y también puedo darle acciones de que cuando me agregan a una tarjeta a mí misma o otras personas, que haga una acción. Pero estos son los triggers, ¿sí? O sea, acá estamos solamente diciendo qué es lo que va a iniciar esta regla. También puede ser con fechas, puede ser con checklist, ¿bien? Cuando una checklist se crea o cuando una checklist se agrega a mi nombre, o cuando una checklist se marca como completa, o cuando un ítem de esa checklist se marca como completo, o cuando agrego ítems a esa lista. Y por último, el contenido. Esta es la más difícil de armar porque obviamente estamos hablando de texto abierto. O sea, si yo no incluyo esa palabra, el trigger no va a ejecutarse. Entonces, esta es la que menos recomiendo porque es medio difícil acordarse cuál fue la palabra que yo configuré para que se cumpla la regla. Entonces, las que más se utilizan son estas dos, que en la versión gratuita, como tengo una sola, es la que generalmente aprovechamos para utilizar. Entonces, cuando una tarjeta se agrega, se crea, ¿ven? Se mueve o se quita, ¿ven? O sea, yo puedo hacer varias cosas. Entonces, vamos a decir que cuando una tarjeta se crea en el board para cualquiera, ¿sí? Entonces yo ahora tengo el trigger ya hecho y ahora le voy a decir, bueno, cuando eso pasa, ¿qué quiero que haga? Entonces quiero mover, fíjense, agregar, y ahora tengo las mismas opciones. Voy a decirle que la mueva al tope de la lista en todo. Y también le puedo agregar, por ejemplo, en otro board. Esto es importante, yo puedo interactuar con otros boards, o sea, con otros tableros. Por ejemplo, en prueba 2. Entonces yo voy a la prueba 2 y puedo mover una tarjeta que se crea acá para que aparezca en otro de los tableros. Porque entiendo que ya no usamos más el tablero. Por ejemplo, esto es cuando migrás de un tablero a otro, le das la orden de que cada vez que se cree una ficha nueva en este tablero,
lo mande directamente al tablero nuevo. Entonces, si alguien se equivocó y entró mal al link, directamente con una regla lo resolves. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es mantenernos en To Do This Week. Y agregamos esta regla. Entonces ahora yo tengo todo el camino, que cuando pase esto, haga esto. Y ahora lo guardo. Entonces, si yo ahora creo una tarjeta en cualquier lado, me debería aparecer dentro de Home Office Planificación, que es el tablero donde estamos, en To Do This Week. Por otro lado, también puedo generar botones de acceso rápido. Estos botones están buenos, sobre todo cuando, para mí, este es el más importante, que es como, en lugar de marcar cada ítem en una lista que está completo, por ahí ves toda la lista y ya ves que ya lo completaste. Entonces, en el acceso rápido ponemos done, o sea, hecho o completo. Entonces, automáticamente me va a hacer que me marca todos los ítems como hechos. Entonces, ven, el botón se llama Done y me marca todos los ítems en la lista como completos. Entonces me simplifica, de nuevo, las opciones son las mismas, pero me simplifica muchísimo la navegación de mi tablero. Y también puedo agregar un botón de acceso rápido que se llama Updated, que en este caso yo lo que hice fue que cuando yo lo actualizo, mande un mail a todo el equipo avisando, equipo, acabo de actualizar las tareas y fechas entre Trello, cualquier cosa me avisan. O sea, eso lo tipié yo, básicamente. Acá puedo tipear, poner otra cosa, ¿sí? Gracias, saludos, lo que quieran. Y cada vez que yo haga clic en Updated, yo voy a poder recibir el correo. Pero bueno, esas son las reglas. Como verán, solamente me limita a uno solo en la versión gratuita, pero me parece que están bastante interesantes. Entonces, si yo aprieto, miren este botón, Updated, les va a mandar un correo. Y si yo entro a cualquiera de estas actividades y tarjetas, miren, ahora me aparece Done. Entonces, cualquier cosa que aparezca dentro de esa lista, yo entonces lo voy a marcar como hecho. ¿Bien? Entonces, algo que me parece importante es que la funcionalidad principal de Trello es la interacción, ¿sí? Y el compartir información con varias personas del equipo. Eso es la prioridad. Entonces, mientras más simple y menos, digamos, y menos palabras ocupemos en la descripción de cada una de las tarjetas, más fácil va a ser para tu equipo interactuar. Es decir, yo puedo escribir algo súper amplio. Fíjense que acá estoy ocupando 3 líneas. Pero la realidad es que piensen que esto debería ser de rápida interpretación. Yo no debería demorar mucho tiempo en entender, por ejemplo, qué tengo que hacer yo el lunes. Debería ser de manera rápida y ágil, identificar cuáles son las tareas, quién es el owner, o sea, quién es el dueño de esa tarea, y poder entender en qué estado está. Eso es lo que yo debo lograr, ¿sí? Lo que yo quiero lograr utilizando Trello. Esa es la mejor práctica. Por eso les digo que hay que tener en cuenta el tiempo que lleva a mantener las tarjetas y las columnas y todo el tablero actualizado con frecuencia, porque si no el equipo cuando ingresa no ve la información. Por ejemplo, dice, uy, otra vez aparece esto, si yo ya lo hice. Bueno, ok, lo movemos y por ahí vos ya le habías avisado a tu manager o al que administra el tablero como que estaba completo. Entonces, por ahí se genera cierta frustración de no ver reflejado el trabajo o lo que realmente se hizo dentro del tablero de Trello. Eso es básicamente lo más importante. Por otro lado, si mi equipo es un equipo muy grande, es importante utilizar bien las asignaciones de las tarjetas. Es decir, no le asignemos tareas a todos por default. Veamos realmente a quiénes son quiénes son los verdaderos owners o responsables de esa tarea. Porque yo puedo agregar a un montón si quiero, pero tengo que estar seguro de que si yo, por ejemplo, luego tengo reglas para que le llegue una notificación, le van a llegar notificación a todos los que estén en esa tarjeta. Entonces, es importante entender el impacto que va a tener el que yo agregue gente todo el tiempo a distintas tarjetas porque sí.
Es lo mismo que cuando yo copio gente en un mail de forma innecesaria, ¿sí? Que no tienen por qué recibir ese correo, pero yo los agregué igual. ¿Bien? Todos los colores, las tarjetas, estas funcionalidades, por ejemplo, las etiquetas, todo esto es personalizable. Yo puedo editar y en lugar de decir task completed en inglés, puedo decir completo. ¿Ven? Puedo editar y decir en proceso. Lo puedo editar y lo puedo eliminar. Entonces, por ejemplo, eliminé ese color del medio. Puedo eliminar este otro. Puedo agregar una nueva con otro color, ¿sí? Por ejemplo, TBD o digamos, pendiente a definirse, ¿no? Entonces yo le pongo esta etiqueta y puedo, como ven, acumular etiquetas en la misma y agregarle más de una. Que esto a veces es confuso y generalmente la persona que administra tiene que hacer un chequeo de que las etiquetas están utilizadas de forma correcta. Bien, como verán, también incorporó un modo para daltónicos con con otra combinación de colores para que no haya confusión en la edición de las etiquetas. Bien, así que la realidad es que Trello es una herramienta súper poderosa, es muy completa, pero para mí la falla que tiene es que no es tan automatizada. Entonces, eso se traduce en más tiempo de administración, simplemente. Y por otro lado, no requiere de skills o de capacidades determinadamente o muy técnicas, más que nada aprender a navegar la herramienta y conocer las funcionalidades y dónde se habilitan o dónde se deshabilitan, pero realmente es bastante intuitiva, por eso fue muy bien aceptada por el mundo, sobre todo de emprendedores y de pymes, porque realmente es muy fácil de implementar. Al principio los tableros estos no existían, o sea, los templates no estaban disponibles y solo había que crear de cero todo, pero tampoco es tan difícil hacerlo. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar directamente las columnas que quiero y lo administro como quiero yo o como le sirve a mi equipo. También otra cosa que les propongo o que quizás está bueno tener en cuenta al momento si no están seguros de implementarlo o no, es hacer columnas de menos, o sea, no agreguen columnas de más, porque solo agrega confusión. Entonces, yo acá justo tiene el formato de una semana, entonces como que medio la cantidad de columnas se va a mantener. Pero si yo agrego una columna muy Kanban, ¿no? De pendiente, en proceso, hecho, empecemos por 3. O sea, empecemos por la forma más chica. Después, si hace falta, puedo desdoblar alguna de las columnas y agregar. Pero mi consejo es no superpoblen, digamos, no agreguen tantas columnas de entrada, porque eso va a generar confusión en dónde está la clasificación de las tareas y también requiere un cierto transferencia de conocimientos entre la persona que lo diseñó y lo armó y el equipo que lo va a utilizar. Es decir, enséñenle a navegar y díganle, miren chicos, las cosas que está pendiente para el mes están en esta columna que se llama pendientes. Y por ahí otra persona sin explicarle entiende que pendientes es para esta semana en lugar de para el mes. ¿Sí? Entonces, tratemos de digamos, entender que como estamos obviando otro tipo de conversaciones, otro tipo de interacciones con otros canales de comunicación como mails o calls o llamadas, es importante que igual tenemos que explicar o comunicar de qué manera está pensado el tablero para ser utilizado. Esa es la mejor forma. Y a veces lleva una llamada de media hora explicando, chicos, les muestro, les comparto pantalla, es así como lo armamos y listo. Y eso es suficiente para que el equipo entienda cuál es el fin o cómo se gestiona esta herramienta. Ahí tenemos una pregunta en el chat. En mi caso hice muchos tableros para un equipo de 2 personas, entonces se hace engorroso tener que ir entrando a cada uno. Exacto. Este es un error, y de nuevo, es error de no saber, ¿no? De la práctica, pero cuando uno lo empieza a utilizar, el tener múltiples tableros es como que yo tengo que salir y entrar, no puedo tenerlos al mismo tiempo. Entonces a veces puedo agrupar, por ejemplo, columnas y decir, bueno, las 2 columnas de la izquierda y le voy a poner un color distinto, ¿sí? Le puedo cambiar una etiqueta, le puedo cambiar el nombre,
y le vamos a poner, no sé, nombre equipo Juan, y tengo 3 columnas que son equipo Juan. Entonces el equipo que no es de Juan va a entrar a las que diga equipo Martín, ¿sí? Entonces, porque a ver, esto, a mí lo que me han preguntado es el tema de la confidencialidad, ¿no? Y yo decía, son para equipos autogestionados, es decir, son para equipos múltiples. Pero si yo no lo agrego a la tarea, ¿sí? Eh, puede tener igual visibilidad, porque igual no van a entrar, ¿sí? Entonces, generalmente, si yo tengo múltiples proyectos, está bueno por ahí hacer una columna por proyecto, por ejemplo, en lugar de un tablero por proyecto. Depende de las tareas que tenga, ¿no? Si es un proyecto que es muy grande y que tiene muchas tareas adentro, por ahí necesite hacerlo con otra vista. Pero otra cosa que es muy útil cuando yo tengo múltiples proyectos, por ejemplo, es utilizar las columnas de pendiente, una especie de backlog o buffer en el medio de todo lo que está asignado, pero todavía no está en proceso, lo que está en proceso y lo que está hecho, y adentro utilizar las etiquetas para identificar cada proyecto. Por ejemplo, en lugar de que las etiquetas digan completo, en proceso, on hold, yo le pongo acá, por ejemplo, etiqueta proyecto Mavi. Entonces, todas las etiquetas que estén con el color naranja o violeta se llaman proyecto Mavi. Todas las etiquetas que estén en rojo van a ser Proyecto Cecilia, no sé, por decir, si estoy poniendo ejemplos. Entonces, yo rápidamente puedo ver que en proceso tengo un montón de acciones, pero solo las violetas son las de mi proyecto y solo las rojas son las del proyecto de Cecilia. Entonces, son formas de combinar visualmente las distintas tareas, ya sea por columnas o dentro de la misma columna con distintas tarjetas. Bien, pero la realidad es que, como digo, búsquense formatos, los templates están bastante buenos, son bastante completos, personalícenlos y hagan una capacitación. Yo creo que la mayor cantidad de errores son porque no hay una capacitación interna de cómo lo pensé, digamos, cómo lo pensé hacer y que no lo comuniqué, ¿sí? Y cómo realmente el equipo asume que yo lo pensé al momento de entrar al tablero. ¿Se entiende? Porque es bastante intuitivo, pero puede ser que yo lo violeta no entienda qué es y no entiendo qué quiere decir Proyecto Mavi hasta que alguien no me lo dice y me dice, no, mira, todas las tarjetas que tengan el color violeta quiere decir que son de tu proyecto, si vos sos parte del Proyecto Mavi. Entonces, se pueden agrupar de distintas maneras. La unificación de los tableros no es tan bueno, que era lo que preguntabas recién, Valeria, en el chat, porque tengo que salir y entrar. Entonces es muy difícil la interacción de las fichas entre un tablero y el otro. Y es como que tengo que estar todo el tiempo, por ejemplo, ir al otro tablero y solo voy a ver lo de ese tablero. ¿Sí? Si yo voy a prueba 2, ven que como que dejo de ver el otro tablero. Entonces, este tema de moverme dentro de la herramienta no hace que sea tan óptimo para un mismo equipo usar la herramienta. Quizás es mejor utilizarlo dentro de columnas o mismo con las etiquetas o agregar otro tipo de tags, por ejemplo. Acá solo tengo etiquetas como tags. En ClickUp, por ejemplo, tiene también otro más que es como como si fuese un post-it pegado en mi tarjeta. Entonces yo puedo tener dos clasificaciones distintas. Por ejemplo, el color lo uso para si está en proceso o completo, y el post-it lo uso para de qué equipo es. Entonces tengo como más identificadores o más herramientas disponibles para poder utilizarlo. Pero bueno, realmente, como les digo, contemplen el tiempo que lleva, puede llevar, como les decía, hasta 10 horas semanales, 12 horas, depende del tamaño del equipo. Entonces, contemplen esto al momento de implementarlo, hagan una capacitación. Yo entiendo que es muy intuitivo y que por ahí uno le cuesta entender que no hace falta una capacitación o un training, pero realmente el training no es de la herramienta necesariamente, sino de cómo pensé diseñar el uso de este tablero, ¿sí? Que como les digo, generalmente media hora es más que suficiente. Y por último, no se sobrecarguen con la responsabilidad de actualizar el tablero en una sola persona.
Ese es un error también muy común, que por una cuestión de no dar permisos o de tener un cierto orden, uno abarca todo y después se da cuenta que justo hace 2 días no entra el tablero, y bueno, ahí hacer el catch up o hacer un poco, digamos, ponerse al día con toda la actualización del tablero, les va a llevar 2, 3 horas. Y uno piensa que no, porque es algo automático, pero imagínense que yo tengo que mover así de todos los tableros, de todas las columnas y revisar, porque yo acá lo estoy haciendo sin mirar, pero en realidad cuando yo lo administro, entro, tengo que ver quién está, le cambio la etiqueta, me fijo quiénes son las personas, si tengo que cambiar los miembros del equipo, me fijo el vencimiento si no hay que moverlo, le agrego una actividad a una checklist, ¿sí? O sea, eso es administrarlo, no es solamente mover de una columna a la otra, es realmente mirar en detalle cada una de las tarjetas. Por eso el agregar tarjetas y el agregar fichas y digamos, a mansalva no es lo ideal, porque después tengo mucho más trabajo por hacer al momento de actualizarlo. Así que bueno, ese es todo el contenido que tenía para hoy. Espero que les haya sido útil. Como digo, el objetivo del antitutorial es ver lo que no te muestra un tutorial, que son las funcionalidades básicas, sino el qué equipos se benefician, cómo puedo sacarle el mayor jugo, cómo superar algunos obstáculos al momento de implementarla, que realmente he recibido comentarios de que por ahí hay cierta frustración al momento de implementarla en sus equipos, y que eso genera que al final todo el tiempo que se invirtió en tratar de implementar la herramienta se terminó perdiendo porque el team no se pudo adaptar. Entonces espero que contemplando estos aspectos que les compartí puedan no solo decidirse de usar la herramienta, sino también de mejorar su uso y optimizar los beneficios que le da tener este tipo de tableros. Si hay alguna pregunta más, los leo a través del chat o Q&A, y si no, ya estamos con el contenido. Como les decía, utilícenlo, navéguenlo, pruébenlo antes de implementarlo, no lo hagan a fuerza, pero realmente es una herramienta súper poderosa que creo que realmente le pueden sacar el jugo y que es muy útil en los negocios, sobre todo en los negocios digitales y gestión de equipos remotos. Así que bueno, eso fue todo. Les agradezco muchísimo haberse sumado. Si les gustó y si les sirvió, los invito a que compartan en redes. Se pueden unir a mi web y también seguirme en redes. También Valeria dice que ya tiene para divertirse. Sí, sí, tiene mucho para explorar. Lamentablemente la versión gratuita no tiene tantas funcionalidades automáticas, y eso realmente creo que es un punto negativo para la herramienta, pero definitivamente tiene muchísimo para dar. O sea, a pesar de que no tiene la parte de automatización, creo que realmente tiene mucho para dar y mucha tela para cortar, ¿no? Con los equipos. Así que pruébenlo, cuéntenme cómo les va, y por supuesto me pueden contactar por redes y a través de mi web y mi mail para cualquier duda. Estoy a disposición. Así que bueno, muchas gracias por sumarse y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos.